Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas ya al que es el séptimo directo de esta serie de directos de El legado pélvico. Estos directos que quiero dejar aquí tanto en Instagram como en YouTube para las personas que vayáis llegando a esto del mundo pélvico, de las movidas pélvicas y de los Pelvin Hours y digáis, oye, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde me pongo en marcha? Hay una salida a esto y todas estas cosas, ¿no? Estos vienen con motivo de mi anuncio de que dejo la parte clínica de la fisioterapia, el acompañamiento a pacientes y que quiero dejar aquí algo para, bueno, pues que tengáis esa guía que en un momento dado os pueda ayudar a deshaceros de vuestra movida pélvica o por lo menos a empezar. En el día de hoy vamos a hablar de prolapsos. Sobre todo lo principal porque por desgracia no puedo hacer chas, aparecer a tu lado y quitarte el prolapso. Entonces es cierto que es un perfil hoy en el que lo que te voy a contar por lo menos te va a ayudar a orientarte muy bien, pero bueno, es cierto que no es una cosa de un día para otro, pero desde luego hay prolapsos que tienen muy buena solución y es una de las cosas que os quiero guiar, ¿no? Hacia, vale, ¿cómo sé yo si mi prolapso con fisioterapia me puede ayudar o no? Etcétera, etcétera. Antes de empezar, bueno, ya sabéis que podéis dejar aquí preguntitas, me habéis dejado algunas preguntas que voy a ir resolviendo directamente porque están dentro de lo que voy a hablar hoy. Y recordaros que esta serie de directos, está muy enfocado en prolapsos, pero en general creo que todas las mujeres deberíamos saber un mínimo sobre prolapsos, sobre todo cómo evitarlos. Y en general el resto de directos también están enfocados no solo a mujeres con prolapsos, sino a mujeres con incontinencia, mujeres que ya están adaptando, organizando su vida en mayor o menor medida a la movida pélvica que tienen. Y digo mayor o menor medida porque a veces empezamos a tener pérdidas o empezamos a tener pequeñas sensaciones de pesadez. Y es como, bueno, es que en mi vida no influye tanto, pero cuando te paras a pensar, perdonadme, cuando te paras a pensar sí que te das cuenta de, ostras, es que sí que me influye más en lo que pensaba, ¿no? De hecho, esto es un ejercicio que yo me planteo a todas las personas que me dicen, bueno, yo tengo unas pocas pérdidas muy puntuales cuando río, cuando toso y tal, que te pares a pensar durante 5 minutos y a escribir, a ser posible, en qué cosas te influye ya eso, ¿no? Y si lo que tienes es más intenso, pues probablemente te das cuenta de que te influye más. Vale, voy a ir un poquito al grano, solo comentaros que la idea de tanto estos directos como del trabajo que puedes hacer conmigo como fisiopélvica con esta última oportunidad que os estoy ofreciendo del programa Reconquista tu suelo pélvico, que cerramos puertas mañana, o si trabajas con otra fisio, porque a mí me encuentras más tarde y de repente dices, pues María ya no está, pues coño, existen otras fisios en el mundo, por suerte, con las que puedes trabajar. Y la idea es que puedas tener, o para mí lo básico sería, porque es cierto que por ahora no todos los abordajes nos van a dar esto, pero sí que lo básico para mí sería que una persona que trabaja conmigo pueda tener control de su movida pélvica, de su suelo pélvico y de su sistema pélvico sin tener que hacer esfuerzo mental. Esto es, sin tener que estar pensando cuando tose, cuando estornuda, en que tiene que contraer su suelo pélvico, en que se tiene que llevar las manos o que tiene que hacer lo que sea. Que le acabe saliendo solo. Y esto generalmente, ojo, que no es a base de repetir en la mayoría de los casos. El cuerpo a la hora de aprender o reaprender movimiento funciona así porque la repetición al final pues es un martillazo tras otro, pero hay unas formas de integrar lo que necesitamos para nuestro día a día, para que nuestra movida pélvica no solo no vaya más, sino se controle y además realmente sea algo que se controle para siempre, porque yo tengo las herramientas, hay formas de hacerlo que no implican el repetir 1500 veces el que tienes que contraer el suelo pélvico cuando toses o estornudas, ¿vale? Puede ser una maniobra que me venga bien para cierto momento, pero hay otras formas de abordar esto y es una de las cosas por las que yo también viro y pongo el foco en la parte de fisios, porque quiero enseñar también esta forma de hacer, ¿no? Y que llegue a más mujeres todavía. La idea también es que esto de tener esas herramientas que nos ayuden a tener ese control y ese equilibrio sin esfuerzo mental es que se traduzca en una libertad real en cuanto a movimiento, en cuanto a hacer lo que me dé la gana sin tener que estar pendiente del suelo pélvico, de si me mojo las bragas o de si me voy meando por las esquinas o de si noto la pesadez en el caso del prolapso, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, y que esta prevención real a largo plazo, tanto si no tengo ninguna movida o tanto si tengo algo que no considero muy intenso pero no quiero que vaya más, o
si ya tengo la movida, me deshago de ella trabajando conmigo, viendo estos directos, trabajando con otra fisio, con lo que sea, pero que ya tenga las herramientas para que no me vuelva a pasar o me pase otra movida diferente con mi suelo pélvico. Vale, pues vamos allá. Prolapsos, POP, prolapso de órganos pélvicos, viene a ser una hernia vaginal, para que nos entendamos, aunque bueno, podría ser una hernia anal también, si lo ponemos. Este ya os lo he enseñado varias veces, a este no le tengo nombre, la pelvis sí que se llama la chusa, pero este no tiene nombre. Este ya le voy a jubilar o se lo voy a regalar a alguna fisio que venga detrás y sería un corte por la mitad de mi pelvis. Y aquí tenemos el pubis, tenemos la vejiga con la uretra, tenemos el útero con la vagina y tenemos el recto y el ano. ¿Qué pasa en un prolapso? Que hay una caída del compartimento anterior de la vagina hacia la vagina, del compartimento superior o del compartimento posterior, ¿vale? Y hablo de compartimentos porque generalmente conocemos los prolapsos por el nombre del órgano que supuestamente baja, pero a veces no es ese órgano como tal. Hay varias cosas que se gestiona regulinchi en España todavía con el tema de los prolapsos. Por suerte cada vez va habiendo más formación rigurosa con este tema para el abordaje y es la parte de, sobre todo, de la valoración. Cientos y cientos de mujeres con las que he hablado yo que me han dicho, no, me dijo no sé quién valorándome manualmente que tengo un prolapso de grado 2 o de grado 1, de grado lo que sea, de vejiga, de no sé qué. Vale. Cuando valoramos manualmente con los dedos vía intravaginal, podemos saber que algo cae, podemos saber que algo baja, podemos intuir qué es lo que baja, porque coño, según si yo tengo los dedos aquí dentro y noto que me toca algo por la parte anterior, pues voy a intuir que puede ser la vejiga, ¿vale? O si es un grado mayor puedo verlo, porque separo un poquito los dedos, o si uso espéculo, espéculo es, ¿no? Siempre se me sale mal esta palabra. Si uso el coso que te abre así la vagina, puedo ver, oye, si cae el útero, cae el cuello del útero, lo que sea. Pero con los dedos generalmente para mí es baja esto, o sea, yo noto que baja algo por la parte anterior, pero no te puedo decir tienes un prolapso grado 2 porque no tengo rayos X en los ojos, básicamente. Para hacer bien este diagnóstico, a nivel manual se puede hacer, pero se tiene que medir, y en España hasta hace poco no se nos enseñaba a medir manualmente, o con una ecografía. Y con la ecografía, tanto a nivel manual, con la medición, como con la ecografía, se tiene que mirar no solo tumbada y sin hacer nada, sino tumbada y con esfuerzos, con una tos, con un estornudo, con un gesto, lo que sea, y a ser posible de pie y con esfuerzos, ¿vale? Porque realmente eso es lo que nos va a decir qué es lo que está pasando a nivel funcional, porque tú puedes estar tumbada y que allí no se mueva nada, y puedes estar de pie y que sí que caiga algo, ¿no? Vale, esto por un lado. ¿Qué más? Siguiendo un poco con lo que os decía antes de un poco la clasificación de prolapsos, es más bien eso, compartimento anterior, compartimento superior, compartimento posterior, pero probablemente os digan, si tenéis prolapso, que tienes un prolapso de vejiga, un prolapso de uretra, un prolapso de útero, un prolapso de recto, que son los más habituales. Tendríamos prolapso de asas intestinales también si baja una parte más superior del intestino por este hueco que tenemos aquí, que es esto, que es el saco de Douglas, y luego tendríamos también prolapso de la mucosa rectal a través del ano, que sería un prolapso anal. Ok, luego tenemos una clasificación de prolapsos en función del grado, y esto es importante porque es otra de las cosas que, según el abordaje, a veces según el profesional que te recomiende, se puede hacer regulinchi, es el grado, o sea, no es el grado, porque la definición del grado está clara, pero eso sí, para decirte bien el grado te lo tienen que medir o bien manualmente, pero con una medición, o bien con ecografía, ¿vale? Sobre todo en grados 1 y 2. Grados 1 y 2 es cuando el órgano correspondiente no ha salido de la vagina. Puede estar pum o puede estar pum hacia la entrada de la vagina, pero no llega a salir de la vagina. Grado 3, grado 4 ya puede ser, está ahí o está fuera de todo el órgano, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de abordar
el tratamiento no es lo mismo un grado 1, grado 2, que además esto está bien estudiado y tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, que el grado 1, grado 2 tiene un buen resultado de lo que es el manejo de los síntomas, el control de los síntomas y la desaparición de los síntomas con tratamiento conservador, esto es tratamiento de fisioterapia, resumiendo. Y grado 3, grado 4, ya necesitaríamos un abordaje más invasivo, que puede ser un poquito menos invasivo, es de pesarios, que no he sacado yo los pesarios, la leche, tenía que haber sacado los pesarios. Bueno, ahora sí no me acerco porque me vais a escuchar porque tengo el micro, puedo seguir hablando y me acerco que los tengo ahí detrás. Pesarios o cirugía, ¿vale? Y aquí, bueno, vamos a ir por partes. Grado 1, grado 2, esos grados que todavía no sale el órgano a través de la vagina o que no llegan a entrar a la vagina, que no son generalmente dolorosos. Los prolapsos generalmente no son dolorosos. Cuando ya el órgano puede estar por fuera de la vagina y roza la braga y tal, pues puede ser sobre todo molesto y puede llegar a ser doloroso porque genera algo, porque si es el cuello del útero, por ejemplo, genera fricción y pueda generar alguna pequeña heridita y tal, pero si no, el prolapso por sí mismo en principio no es doloroso. Sí que nos va a dar generalmente síntomas de pesadez, sensación de ocupación, sensación de bola, sensación de tampón mal puesto. Estos síntomas pueden ser continuos o pueden ser puntuales. Pues yo a lo mejor me levanto por la mañana fresca como una rosa y a lo largo del día va apareciendo la sensación de pesadez. O solo aparece en días en los que me he metido especialmente caña, en plan de que es un día que no he parado y está especialmente cansada. O solo aparece en momentos del ciclo cuando los tejidos generalmente a nivel hormonal están más bajitos, que suele ser pues, la semana antes de la regla, premenstrual o durante la regla. O puede ser que no me aparezca, al principio no me aparece y de repente es como me aparece una sensación puntual de eso, un día muy puntual. O empezar a hacer un ejercicio nuevo y empezar a coger peso a lo bestia, o empezar a crossfit, o empezar a hacer saltos o carrera o lo que sea, ¿no? O después del parto, ¿no? Puede que haya un evento que influye potentemente en el suelo pélvico y después del parto aparece ese prolapso y puede aparecer síntomas o pueden que no aparezcan los síntomas. En estos grados 1 y 2 también es habitual que no haya síntomas. Y, por ejemplo, si es algo después de un parto, incluso después de 2 partos, ya es súper habitual que haya algo de prolapso de vejiga o de uretra. Y si no hay síntomas, vale, pues sin problema, es algo que no tiene por qué ir a más, porque ha aparecido con un evento traumático para lo que es el tejido del suelo pélvico, quiero decir. Ahora, y esto es uno de los grandes problemas de los prolapsos cuando ya nos vamos a la parte de operación. No sería, o sea, yo me acuerdo todavía, por poneros un ejemplo así como muy llamativo, de una formación en la que yo hacía como de asistente a un compi que es experto en ecografía de suelo pélvico, fisio. Se hizo una formación muy, muy potente y mucha experiencia, entonces yo hacía como de asistente en esa formación a la vez que yo me hacía la formación y estábamos el día antes de empezar la formación en el centro con los ecógrafos grabando diferentes ecografías de mujeres que se habían presentado voluntarias y tal. Y antes, bueno, pues hablábamos un rato con la mujer que nos contara un poco su situación. Bueno, pues hubo una mujer, no recuerdo exactamente cuántos años tendría entre 70 y 75 años quizás, pero vamos, hace ya esto muchos años, entonces ahí me patina un poco. Pero vamos, seguro que estaba por encima de los 65. El caso es que le habían operado de prolapso y cuando le preguntábamos, oye, ¿cuántas veces te han operado y tal? Porque nos empezó a hablar como de varias operaciones y esto, 8 veces le habían operado de prolapso. Y dices, no, es que las operaciones de prolapso fracasan. Bueno, estoy generalizando. O mi operación de prolapso fracasó una y otra vez. Vale, pues es que hay algo que se estaba dejando ahí de lado exageradamente. Y es que en la mayoría de los casos los prolapsos se dan a largo plazo y se dan por una serie de cosas que generalmente tienen que ver con cómo gestionamos las presiones que mandamos hacia el suelo pélvico, etc. Entonces ahí puede entrar que sea estreñida y que tenga un estreñimiento de larga duración. Puede ser que tenga tendencia a empujar hacia abajo y no me dé cuenta.
sin más, a lo mejor no es estreñida, pero tengo tendencia a mandar las presiones hacia abajo sin cierto ni concierto, no sé cómo se dice eso. Que tengo una tos crónica por lo que sea, por alergias, por una enfermedad respiratoria, por rinitis o movidas de esas. Se me ocurre una que puede ser chorrada, pero he visto antes a una compi que hablaba de esto, ¿no? Porque soy infladora de globos. Cuando inflo un globo genero mucha presión. Entonces, si hubiera una profesión que fuera infladora de globos, pues también sería un factor de riesgo para desarrollar prolapso. Entonces, si yo llego al punto de digo, vale, operamos el prolapso porque ahora mismo es lo que viene bien y bla, 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 bla. Vale, hay una decisión ahí, clínica y personal meditada. Ok, pero no miro todo esto de alrededor, por mucho que yo coja el órgano haya bajado, lo volvamos a sujetar en su sitio con las medidas quirúrgicas que hacen. Pero si yo luego sigo empujando, mandando esa presión y sin saber cómo hacer esto, pues el órgano puede volver a bajar, ¿no? No pasa así en todas las situaciones en todas las operaciones, ni mucho menos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, por mucho que me vayan a operar el prolapso, necesito una rehabilitación, si es posible antes, para llegar lo mejor posible a la operación y, sobre todo, y principalmente, después, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y ya que estoy, pues para recuperarme de lo que es una operación vía vaginal o vía laparoscopia que tiene su aquel, ¿no? Vale, volviendo un poco a grado 1, grado 2, estas intervenciones de fisioterapia no invasivas, que serían, porque trabajamos con ese cambio de hábitos fundamental, oye, ¿que hay un estreñimiento? Pues vamos a trabajar para quitar este estreñimiento. Ya hice un directo sobre estreñimiento, a ver, esperad, porque lo tengo aquí y os puedo decir cuál fue exactamente. Es... Ahora que no me quiero enrollar mucho con esto, no lo tenía tan fácil, creo que es el cuarto, pero bueno, no fue el quinto, fue el anterior. Estreñimiento, pues trabajar ese estreñimiento para evitar estar todos los días yendo al baño, cada vez que vayamos al baño, empujando hacia abajo y empujándolo todo hacia afuera. El otro día os hablaba en otro de los directos, en el del estreñimiento, que leches, yo tengo un vídeo que está en mi perfil de Instagram y lo tengo también en YouTube, es un vídeo tipo Reel, o sea, es un vídeo cortito, en el que muestro cómo hacen una ecografía, que es una resonancia magnética dinámica en movimiento de una persona cagando, básico dicho mal y pronto, y se ve cómo al empujar hay un empuje en el que cae el recto hacia la vagina, luego vuelve a su sitio, pero cae. Entonces tú imagínate todos los días en ese empuje. Pues a largo plazo puede provocar un problema, ¿no? Vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar otras situaciones en las que puede haber empujes, cómo toses, cómo haces esfuerzos. Y para eso, para mí no es tanto para hacer un esfuerzo tienes que contraer el suelo pélvico aquí o allá, porque eso va a depender de varios factores, sino que tú tengas la herramienta, la de la toma de conciencia, que os hablaba en el directo 2, creo recordar que era el 2 o el 3, la herramienta que te dice, que a ti te hace ver si eso que estás haciendo realmente estás haciendo un empuje y estás provocando que la vagina baje al sótano, que decía en ese directo, o no, y simplemente la vagina se está conteniendo, el suelo pélvico se está conteniendo, o incluso se está contrayendo, se está activando y está manteniendo todavía más, ¿no? esa dinámica pélvica. Para mí esta es la herramienta fundamental. Y todo lo demás, porque esto es lo que realmente me va a dar que luego a largo plazo yo no tenga que estar pendiente en mi día a día de si mi suelo pélvico está bien o no, porque ya lo tengo integrado, como si yo estoy así un rato y se me duerme el brazo. O sea, es que eso ya tengo integrado. Y si se me duerme el brazo es que ni lo voy a tener que pensar. Voy a quitarme de aquí y voy a empezar a despertarlo o simplemente voy a cambiarme de posición y ya está, ¿no? Pues eso es lo que yo busco que mis accientas consigan cuando trabajan conmigo, ¿no? Cuando han trabajado conmigo. Y tengo muchos casos de éxito en ese sentido. O sea, de hecho, ahora con esta parte de la despedida hay gente con la que lleva años sin hablar que me ha escrito y me venía diciendo, joder, es que María fue un antes y después el trabajar contigo, conseguir esta autonomía, esta autoeficacia. Autoeficacia es la palabra que nunca me sale. Esta autoeficacia es esa capacidad de que yo misma me pueda solucionar la movida, ¿no? Y obviamente al principio no te la puedes solucionar tú sola porque no tienes los conocimientos, pero si yo te doy las herramientas y los conocimientos, tú te puedes mantener esa autoeficacia de tu suelo pélvico el resto de tu vida.
¿Qué más vamos a trabajar en un grado 1, un grado 2? Pues efectivamente ejercicios, vamos a ver si hace falta trabajar la fuerza o el tono del suelo pélvico. Mañana hablaremos de hipertonía, hipotonía, tono alto, tono bajo en el suelo pélvico y herramientas que nos pueden ayudar para esto y para otra serie de cosas, ¿no? Dentro de las movidas pélvicas. Pues eso, veremos si hace falta trabajar la fuerza del suelo pélvico, ejercicios, todo este tipo de cosas. Y en principio, con eso, lo que conseguimos con este tratamiento de fisioterapia es que desaparezcan los síntomas, que deje de tener esa pesadez, que tenga seguridad en que lo que estoy haciendo no me va a provocar más pesadez y más movidas a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Qué no va a provocar este tratamiento? Que el órgano vuelva a subir a su sitio, porque lo que baja no vuelve a subir. Esto es como las diástasis. La diástasis, no, yo lo que diástasis abdominal es cuando se separan los rectos del abdomen, ¿vale? Se separan aquí y hay un hueco que hay que valorar y hay que ver qué hay que trabajar con eso, ¿no? Entonces, la diástasis, como no, yo lo que busco es que se cierre la diástasis. Bueno, pues hay muchos casos en los que la diástasis no se va a cerrar. Pues en estos casos, y no es malo, o sea, lo que queremos es que el abdomen sea funcional, reacciona como tiene que reaccionar en el día a día y te permite hacer tu vida sin hacerte daño y agrandar la diástasis y pudiendo acoger todas tus movidas y todas tus... me saldrá. Bueno, todas las cosas que tienes que hacer en tu día a día. Pues lo mismo pasa con ese órgano que baja. El órgano generalmente no vuelve a subir y esto no tiene por qué ser malo siempre que podamos deshacernos de esas síntomas que nos limitan y que estemos seguras de que no va a ir a más con lo que estamos haciendo. Pasamos a hablar de prolapso de grado 3 o prolapso de grado 4. Cuando ya... ¿Qué es lo que pasa realmente en un prolapso? Y por eso os decía yo el otro día también, hablaba un poquito del prolapso. El prolapso no es tanto la sujeción que le puede dar el suelo pélvico, que es lo que trabajamos principalmente para esa parte que está fallando, que la pueda sostener el suelo pélvico, la pueda suplantar, no me sale la palabra, estoy yo fina también hoy, la pueda suplantar el suelo pélvico. ¿Qué es lo que falla en los prolapsos? Que los ligamentos, las cuerdas que dan sujeción a los órganos pélvicos, pues la vejiga por aquí tiene una cuerdecita, el útero tiene otras, que va también hacia el sacro, diferentes estructuras que dan un anclaje desde arriba. Pues dicho mal y pronto, lo que pasa con estos ligamentos, con estas cuerdas, es que se dan de sí. Se dan de sí de tal forma que no se pueden volver a recolocar ellos solos. No es como un músculo que a lo mejor tengo un estiramiento y luego lo dejo y vuelve a su ser, ¿no? Pues los ligamentos no les pasa eso. Entonces yo lo que hago en un grado 1, grado 2 es poner más firme el suelo pélvico y poner más firme las estructuras que quedan por encima. Y más que firmes es funcionales para que trabajen lo mejor posible y subsanen de alguna forma esa falta de sostén de los ligamentos que está en un grado chiquitito. ¿Qué pasa en un grado 3, un grado 4? Que ya esa laxitud que se ha generado en los ligamentos ya no se puede subsanar por mucho que trabaje el suelo pélvico. Ya el órgano ha caído a cierto nivel, ¿no? Y os decía que hay casos en los que nos va a interesar operar y aquí voy a hacer un matiz y es que a veces una histerectomía se hace por un prolapso. Y una histerectomía no debería ser indicación por un prolapso, porque el prolapso generalmente se puede volver a colocar. Otra cosa es que haya otras movidas asociadas, entonces ahí sí que hay que valorarlo, pero si la única indicación es el prolapso, porque además, claro, a ver, la lógica a veces aquí es aplastante. El sentido común de primeras cuando desconocemos ciertas cosas y es como, bueno, pues si se cae y yo ya estoy en menopausia y ya el útero no lo voy a usar para nada, pues me lo pueden quitar, ¿no? Generalmente no es que tengamos nosotras este pensamiento, sino desde la parte sanitaria, cuando nos proponen esto, se pone así, es como, ya no lo vas a utilizar. Coño, pero es que en estudios, desde hace años, ya se está viendo que el útero, aunque estemos en menopausia, tiene su función. Tienen función a nivel de memoria. Esto es cierto que son estudios que no me he leído en profundidad, entonces no sé muy bien cómo funciona, pero como que hay una relación con la memoria y el útero y unas historias que como, joder, es que desconocemos mucho del cuerpo todavía, ¿no? Pero si me ve algo que yo sí que soy capaz de entender perfectamente es que
Os contaba ayer que tenemos una estática pélvica de colocación de los órganos que es así. Bueno, sí, cada una dentro de sus variedades, ¿vale? Variantes anatómicas. El útero puede estar para acá, puede estar para acá, puede estar más, ¿vale? La vejiga, lo que sea. Esto sería como un ideal, entre comillas, pero no es un ideal porque sea lo óptimo, sino porque es lo que conocemos y lo que nos enseñan generalmente en todos los libros. Entonces, si yo dentro de esta estática de que aquí tengo la vejiga y el útero está así apoyándose un poquito en la vejiga y el recto tiene ciertas conexiones con el útero, voy y quito el útero de aquí, se quedan vacíos. Y en los cuerpos humanos no hay huecos. A no ser, bueno, hay huecos virtuales, hay huecos que se provocan cuando yo cojo aire y lleno los pulmones, ¿vale? Pero no, si de repente quitamos esto de aquí, el cuerpo que va a tender a rellenar este hueco. Entonces podemos tener un prolapso de otra zona por simplemente relleno de hueco, por decirlo así, ¿vale? Esto sería un poquito explicarlo más complejo, pero lo bajo muy, muy a tierra para que podamos entender. Entonces, que tengamos claro que un prolapso de útero no es indicación necesaria de una cirugía, de una esterectomía de útero, de que nos quiten el útero, ¿vale? Sí que sería una indicación para una cirugía de recolocación de útero, ¿ok? O la vejiga o el recto. Ahora, hay unos tratamientos que son un poquito más invasivos que el tratamiento de fisio, pero no como una cirugía en cuanto a que no hay que cortar y todo este tipo de cosas, que son los pesarios, que ahora sí que me voy a ir porque me vas a seguir escuchando mientras hablo, pero así voy a coger los pesarios y os los puedo enseñar. Los pesarios son, no tienen nada que ver con el nombre, porque el pesario, así como nombre, es como algo que pesa. Yo le cambiaría el nombre y lo llamaría sujetario, o sujetador de chichi, si queráis, ¿vale? Algún nombre así, que sea más real con lo que realmente hace, porque pesario a mí me da por pensar en una bola china, ¿no? Una bola china para que me pese y pueda hacer un trabajo de fuerza o de resistencia al suelo pélvico. Pero un pesario lo que hace es dar sujeción precisamente a esos órganos, que se van cayendo. Entonces hay diferentes formas, ¿vale? Yo sobre todo he trabajado con estos, ya desde que trabajo online hace mucho tiempo que no los muevo, pero hay muchas compis trabajando con ellos y con muy, muy buenos resultados. Hay diferentes formas, yo creo que el más conocido hasta ahora en España era este, ahora se están empezando a utilizar más. Este es un pesario de anillo, sin más. Y lo que hace el pesario es, lo introducimos, se coloca, esto sería como una colocación ideal del pesario, pero el hacia dónde va el pesario y cómo se coloca depende de un montón de cosas. Y lo que hace es, a ver si soy capaz de sujetarlo aquí, tiquití, o bien dar apoyo aquí a la vejiga y dar sujeción a la vejiga o a la uretra. Los pesarios a veces nos sirven también cuando hay una incontinencia en la que el problema es un tema estructural de la uretra. Esto es, la uretra se abre independientemente de cómo tenga de fuerte el suelo pélvico, de cómo yo gestione mis presiones y todas las movidas, porque es un fallo estructural de la uretra. No está cerrándose donde tiene que cerrarse, entonces se abre. Entonces, los pesarios para esto también nos pueden venir bien, pero hay que medir cada caso. Puede dar sujeción al útero o puede dar sujeción al recto, ¿vale? En función de la forma del pesario y todo esto. El pesario hay que medir, o sea, esto tiene una medida concreta que son 55 milímetros, pues hay que medir, eso se mide, sí que, bueno, voy ahora un poco cómo se hace la medición, pero antes de eso sí que es importante que sepáis que si voy a trabajar con un pesario, me van a colocar un pesario, es importante que haya un trabajo de base del suelo pélvico, porque para sujetar este pesario a su vez tiene que haber una sujeción del suelo pélvico, ¿vale? Iba a decir, vale, ¿cómo sabemos cuál es la medida del pesario? Pues generalmente esto lo tiene que hacer alguien que sepa. La que solemos utilizar los fisios es, vamos a hacer una medición manual, pero la medición manual en la vagina es complicada, entonces no va a ser precisa, pero sí que nos podemos hacer una idea de, vale, noto mucha holgura, entonces, a ver, me voy a ir a coger el pesario más grande, yo creo que este no es el más pequeño que os he enseñado, este es el más grande que tengo y este es el más pequeño. El más pequeño que tengo son 50, porque por aquí que tengo alguno sin usar, vale, no tengo ninguno más pequeño. 50 y el más grande,
son 80, ¿vale? Si hay mucha holgura, pues lo mismo necesito uno como este. Si no hay tanta holgura, pues lo mismo necesito uno como este. ¿Qué es importante? Que el pesario sea lo más pequeño posible, pero que haga su función. Que no ande bandoleándose y que no me moleste. Que yo no lo note, de hecho. Entonces vamos a hacer esa medición y normalmente lo que vamos es a elegir, vale, pues según la medición yo considero que más o menos entre este y este estaría la medida que te puede ir mejor. Entonces vamos a probarlo con funda o con esterilización entre medias. Bueno, y con la funda también hay que esterilizar, pero hay líquidos para esterilizar y esas movidas. Y vamos a ver, te lo ponemos, vemos que no se mueve de primeras, te mueves un poquito, te das un paseo, haces unos saltos, Oye, no lo he notado nada y no se ha movido absolutamente nada. Vale, pues esta es tu medida. Y a partir de ahí podemos trabajar con ellos para momentos. Oye, a lo mejor a mí me viene bien usarlo solo a lo largo del día, por la noche me lo quito. También se puede utilizar para personas que no se manejan con ellos, a lo mejor personas muy mayores que no se pueden manejar con ellos por lo que sea, pues son los pesarios, por lo menos los que yo utilizo son los de silicona médica, entonces se pueden utilizar dentro de la vagina a larga duración. Siempre que haya una buena hidratación también de la vagina y todo eso, que generalmente se pone como un protocolo de hidratación y nutrición de la vagina, y con eso podemos estar con un pesario durante años. Yo tengo ahora mismo una mujer dentro de la membresía que conmigo empezó sin pesario, con muy buen control de síntomas y tal. Tuvo un episodio de infección a nivel del cuello uterino que de repente le dio como muchísima pesadez y tal, y tuvo la suerte, porque es cierto que es algo que ya veníamos hablando desde hace tiempo, la posibilidad de ponerse pesario, de que cuando fue a urgencias dio con un ginecólogo con el que no se había encontrado hasta ahora, en urgencias de la sanidad pública, que le dijo, oye, pues aquí es cierto que tú podrías usar un pesario, y una persona que está a favor de los pesarios, que yo no me entiendo muy bien lo de estar en contra de los pesarios, pero hay profesionales que lo están, que le enseñó, le midió, le puso el pesario que le iba perfecto y desde entonces ha estado utilizando pesario, ¿no? Y está feliz de la vida, ella se maneja, ahora mismo se los quita por la noche, por temporada no se lo ha quitado por la noche. Entonces es una solución que puede ser maravillosa para ciertas personas. Con esto yo creo que un poquito todo lo que os quería contar sobre los prolapsos, que tengáis en cuenta y que es importante saber, ¿no? Si ya, tanto si lo tenemos como si no lo tenemos y sospechamos, bueno, no lo tenemos, pero sospechamos, tanto como lo que toda mujer debería saber sobre un tema de prolapsos, así en media horita larga. Si tenéis alguna pregunta, lo que siempre os digo, la podéis dejar en los comentarios de directos o mandármela por mensaje directo. Y comentaros como siempre, bueno, y ya por última vez probablemente, que mañana cerramos las plazas de la última posibilidad que os estoy dando de acompañamiento conmigo, la cerramos de una vez y para siempre. Hoy hablaba con una de las mujeres que está dentro ya, de las ganas que tengo de me decía, ay, qué pena, y digo, sí, pena, pero no sabes las ganas que tengo porque va a ser una edición súper especial, Reconquista tu suelo pélvico, con la idea de que volvamos a recuperar esa autoeficacia que os decía antes, esa autonomía, que dejemos de organizar nuestro día alrededor de nuestra movida pélvica, sea en mayor o menor medida, ¿vale? Esto me sirve tanto si tengo pérdidas diarias como si siento que yo no estoy tan mal porque tengo una pérdida de vez en cuando. Por desgracia, generalmente el tema pérdidas y movidas pélvicas suele ir a más cuando no le ponemos solución. Y además, la idea, como os vengo contando en todos estos directos, es que tengamos las herramientas para poner solución de una vez y para siempre, sobre todo porque luego nosotras somos capaces de que sin tener... Mira, hoy, por ejemplo, estaba hablando con una de las mujeres que ha entrado hoy y me decía, jo, es que yo empecé el gimnasio hace un año y tal, pero al final lo acabé dejando porque aunque yo les dije a los entrenadores que tenía una movida pélvica, como que se les escapaba de las manos y me ponían mucho peso. Y yo notaba que
no podía levantar el peso bien, ¿no? A nivel de brazos, a nivel de fuerza, pero es que encima notaba que me repercutía en mi movida pélvica. Joder, pues lo suyo es que los profesionales cada vez sepamos más de suelo pélvico, eso lo tengo clarísimo. Pero coño, si tú tienes las herramientas para que eso tú tengas claro cuándo te está pasando y cómo resolverlo, que en este caso lo más probable es que hubiera sido bajar el peso, una cosa tan sencilla, ni siquiera algo de técnica, porque la técnica los entrenadores lo saben de lujo, ni siquiera algo súper complicado, bajar el peso y ponerlo el que tú necesitas para seguir progresando a nivel de fuerza y sin cargarte el suelo pélvico, ¿no? Pues que esto lo puedas hacer también. Así que si es tu caso, déjame última en los comentarios de la grabación o bien me la mandas directamente en un mensaje directo. Ya os digo, mañana a las 23:59 cerramos plazas por la noche. No por meteros prisa, pero es que es la realidad y además va a ser la última vez. Si tienes dudas de si es para ti, escríbeme lo antes posible y lo vemos, lo hablamos tranquilamente. Y poco más, creo que no me deja nada. Bueno, sí, recordaros que mañana tenemos el último directo, va a ser mañana a las 8 también. En ese vamos a hablar de tono alto, tono bajo del suelo pélvico, o como probablemente hayáis oído hablar de él, hipertonía o hipotonía. Os explicaré por qué no me gustan a mí tanto estos términos. Y hablaremos de herramientas sencillas que nos pueden ayudar tanto en caso de hipertonía e hipotonía y por extensión en otra serie de cosas como puede ser incontinencia, prolapso, dolor, etc. Queridas, un placer como siempre. Espero que tengáis una noche ya gozosa y disfrutona. Un besazo. Hasta luego.